Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, un abrazo mis queridos vecinos, un abrazo grande y fuerte acá desde Costa Rica para todo el mundo, transmitiendo a través de las diferentes plataformas tecnológicas, agradecidos con Dios y con la vida porque nos permite estar una vez más con ustedes, hoy iniciando semana, lunes 9 de noviembre, ya se acerca las épocas de final de año, las épocas de Navidad, pero todavía hay mucho que vivir, mucho que analizar, mucho que investigar, mucho que denunciar y sobre todo mucho que proponer. Así que desde Vecinos, un cordial saludo para ustedes. La recomendación de todos los días es compartir esta transmisión con los amigos a través de las redes sociales, del Facebook, a través del WhatsApp, a través de todas sus redes de vecinos, de amigos, de familiares, para que cada día más y más gente tenga criterio y argumentos para debatir, para pensar y para tomar decisiones. Mi amigo y servidor Francisco Javier Prendas Rodríguez les saluda aquí en compañía de amigos, uno desde Argentina que ya vamos a saludar y otro, el vecino mayor, allá desde el sur de la capital, don Fabricio Alvarado Muñoz. Muy buenos días, don Fabricio. Siempre es un gusto, Francisco, saludarlos, siempre es un gusto saludar a los vecinos, a la gente que día con día, desde hace ya un buen rato nos acompaña acá en las transmisiones de vecinos, ahora por las redes sociales y por las páginas de Facebook, Fabricio Alvarado, Francisco J. Prendas Rodríguez y por supuesto, Vecinos CR. Le invitamos a sumarse a nuestra comunidad de vecinos dándole like, dándole me gusta a la página Vecinos CR. Es importante para que podamos hacer crecer aún más este espacio y sobre todo, como usted decía, Francisco, para que mucha más gente pueda hacerse un criterio diferente al que ve. Y de eso vamos a hablar en algún momento con nuestro invitado, diferente al que ve en los medios de comunicación tradicionales que ya están alineados, que ya están muy claros en su ideología y que nos van a presentar precisamente siempre esa ideología que les conviene y que por supuesto va dirigida al cumplimiento de una agenda, al cumplimiento de los intereses de ciertos grupos, tanto políticos como sociales. Por supuesto que aquí en Vecinos, y es una de las cosas que más nos agrada y que más le agrada a la gente también, es que en Vecinos pueden encontrar precisamente un espacio donde ponemos sobre la mesa criterios muy distintos a la que ponen estos medios que están muy empatados con el gobierno o muy empatados con el sistema, ya hablando a nivel internacional. Hoy nos acompaña, y lo anunciamos en estos días, y sabemos que por eso muchísima más gente nos va a estar acompañando y se va a ir sumando a esta transmisión. Nos acompaña desde Argentina un viejo conocido, y el viejo no es por la edad, sino más bien por que lo conocemos ya hace un buen rato, ya hace más o menos unos 3 años, y aquí los costarricenses no solamente lo conocen, sino que también lo quieren, y para muestra, precisamente la última gira que realizamos hace algunos meses, creo que hace más de un año, fue más o menos como en agosto del año pasado, una gira con Agustín Laje y Nicolás Márquez, presentando el libro negro de la nueva izquierda, que fue un completo éxito ya en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica, algo impensable. Estos dos autores presentaron su libro y los salones no solo se llenaron, sino que rebasaron y hubo que llenar otros. Y ya ustedes conocen la historia. Agustín Laje está con nosotros hoy acá en Vecinos. Es un honor tenerte, Agustín. Vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos. Te hemos visto haciendo diferentes denuncias, diferentes impresiones sobre lo que ha estado sucediendo allá en el país del norte. Y por eso quisimos invitarte hoy para que muchos acá en Costa Rica también te escuchen y conozcan esos criterios. Bienvenido, Agustín, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Vecinos. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Francisco? Para mí es un gusto estar otra vez en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bien, precisamente, Agustín, lo que mencionaba, has estado hablando sobre este tema constantemente, incluso el hecho de que estés tocando este tema ha provocado también movimientos en las redes. Y quiero que nos hables un poquito de eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en los Estados Unidos según el criterio de Agustín Laje? ¿Qué sucedió y qué podría suceder allá en Estados Unidos con este proceso electoral?
Bueno, a ver, lo que ha pasado en Estados Unidos es insólito porque no se puede explicar ni a partir del 3 de noviembre, que fue el día en que los norteamericanos fueron a las urnas, ni tampoco se puede explicar en el inicio de las campañas políticas. Lo que ha pasado en Estados Unidos ha empezado desde que Donald Trump se largó a las internas del Partido Republicano allá por el año 2015, fines del 2015, principios del 2016, alrededor de esas fechas, cuando toda una maquinaria comunicacional empezó a atacar sistemáticamente todos los días, sin respiro, sin pausa, a Donald Trump. ¿Qué pasó el 3 de noviembre? Bueno, yo me fui a dormir como todos ustedes, como todas las personas, incluso en Estados Unidos, con un resultado que parecía ya casi definitivo. Donald Trump había ganado en prácticamente todos los estados claves, todos los estados que se suelen llamar los swing states. Y al día siguiente, bueno, algo pasó que se dio vuelta el termómetro de golpe. Después empezamos a ver algunas irregularidades, ¿no? Después empezamos a ver que en ciertos conteos de votos en algunos de estos estados, de un instante a otro se le había adicionado 140.000 votos a Joe Biden, 0 a Donald Trump. Después empezamos a darnos con que en estados clave como Michigan o como Pensilvania hasta los muertos habían votado, y esto no obedecía a denuncias en el aire, sino que estaban registradas estas personas en las propias bases de datos de los estados en cuestión. Digamos, los estados tienen bases de datos públicas de los votantes registrados, y había personas registradas que habían emitido incluso su voto, que hoy tendrían 120 años, personas que habían nacido en el año 1900, votando en las elecciones. Nos damos también, por ejemplo, con software que funcionaron mal y que le dieron miles de votos a un candidato, cuando en verdad esos miles de votos eran para el otro candidato, y siempre estos errores eran favorables para uno de los dos candidatos. Eran esos errores medio raros, ¿no? Eran errores que afectan solamente a uno. Nos dimos con, por ejemplo, observadores que denunciaban no poder observar, observadores a los que no se les permitía observar el conteo, tanto republicanos como demócratas, porque salieron observadores de los demócratas a denunciar que el proceso democrático estaba siendo viciado porque ni siquiera ellos los dejaban observar las elecciones y que había movimientos muy raros. Nos dimos incluso con fiscales de estado, como el fiscal de Pensilvania, Josh Shapiro, que es quien se supone que debe garantizar la imparcialidad y la limpieza del proceso electoral, declarando a Biden ganador antes del 3 de noviembre, quien debía garantizar la limpieza de los comicios, ya declaraba que en Pensilvania el ganador iba a ser Joe Biden. Entonces, a ver, esto es solamente un recuento muy rápido, podría dar un montón de otros datos, pero todo indica que las elecciones de Estados Unidos han sido por lo menos sustancialmente irregulares. Y esta irregularidad no empieza el 3 de noviembre, sino que empieza hace por lo menos 4 o 5 años, cuando el orden establecido, con los medios de comunicación a la cabeza, con las Big Tech a la cabeza, con las redes sociales a la cabeza, se dedican a emerger como actores políticos y condicionar las campañas políticas y crear opinión pública favorable para la destitución de Donald Trump. Porque se lo ha tratado de voltear muchísimas veces con el tema de la falacia de los rusos, con el impeachment, de una u otra forma se lo ha tratado de voltear, y bueno, finalmente se lo volteó con lo que puede ser quizás el fraude más grande de la historia de los Estados Unidos. Precisamente en esa línea, antes de que don Francisco también pues tenga su intervención, precisamente en esa línea, Agustín, hemos visto algunos videos, has estado haciendo algunas denuncias, me llamó particularmente la atención, y pues obviamente no he tenido tiempo de verlos todos, pero el que sí vi completo es uno donde incluso entras al sistema de por lo menos, o con el nombre de por lo menos 2 personas de uno de los estados, ahorita no recuerdo cuál, Michigan, pero con el nombre de 2 personas que ya fallecieron
y que incluso ahí se puede ver cuál fue la fecha de su fallecimiento, pero aparecen votando, aparecen registrados con fecha incluso en la que se emitió el voto. Exactamente, es decir, esto es un ejercicio que lo puede hacer cualquiera de ustedes porque, como te decía, las bases de datos que registran a los votantes inscritos y que obviamente no dicen a quién votó cada votante, pero sí dice que fueron inscritos y que a través del correo expidieron su voto. Eso es lo que registran estas páginas. Son páginas que se suponen que están allí para garantizar la limpieza de los comicios. Pero allí uno puede encontrar personas que han nacido en 1900 o en 1902 y que por supuesto están muertas porque si no tendrían que tener 120 años. Uno para poder ingresar a estos datos tiene que conocer el apellido de la persona, el nombre de la persona, el mes de nacimiento de la persona, el año de nacimiento y el código postal, el zip code. Entonces no es fácil hallarlos, pero cuando uno se hace de ciertos datos puede entrar y ver eso. Incluso ahora están saliendo personas famosas que están muertas que han votado, como por ejemplo Joe Frazier. Joe Frazier, que fue medalla de oro olímpico en Tokio de 1964. En el Tokio de 1964, Joe Frazier fue medalla de oro olímpico y falleció en el año 2011, votó en Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, hay muertos que votan, hay software que fallan, hay conteos extraños, hay comportamientos de las líneas, digamos, que van computando el ingreso de votos, que es todo excesivamente raro. Y lo peor de todo es que en vez de esperar a que la justicia intervenga, investigue y finalmente se expida para conocer si estamos frente a un resultado que fue limpio o fue fraguado, los medios de comunicación son los que hoy tienen el poder para declarar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto también nos revela otra cuestión muy importante, que es que nuestras categorías políticas han quedado todas viejas. Ya no tenemos república, eso es una total falacia. Ya no, o sea, ¿por qué? Entre otras cosas porque la república prevé, por ejemplo, la división de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, acá hay un cuarto poder que tiene más poder que los otros 3 poderes. Tanto poder tiene que puede censurar al presidente de Estados Unidos sin pagar ningún costo, y tanto poder tiene que puede cortar la transmisión en vivo del presidente de Estados Unidos en el medio de una campaña electoral sin pagar ningún costo, y tanto poder tiene que finalmente es quien declara ganador a Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, acá hay un poder por encima de la Constitución de los Estados Unidos, acá hay un poder por encima de la República, por encima de la democracia y por encima del Estado. Sí, precisamente por ahí iba mi reflexión, Agustín. Cuando se habla de el presidente que según los votos proyectados estaría ganando un estado, entonces las redes televisivas, sobre todo, antes con más mesura, ahora más atrevidos, se aventuraban a decir, estaría ganando porque el porcentaje que se lleva escrutado con respecto a la ventaja que lleva ya es insalvable para el segundo lugar, estaría ganando el estado. Como usted dice, hay cambios dramáticos, ¿verdad?, que se dieron en Nevada, en Arizona, en Georgia, en Filadelfia, en Wisconsin, en Michigan, que eran estados claves. Ojo, y las proyecciones eran otras, completamente diferentes, con cambios radicales, pero lo que usted apunta es bastante grave, porque hasta el 14 de diciembre, que se reúne el colegio electoral para emitir los votos, que recordemos que las formas de elegir el presidente de Estados Unidos es el voto popular, escoge cuál partido gana los votos electorales de ese estado para que vayan a votar el día 14 de diciembre, y el que obtenga por lo menos 270 votos electorales declara el siguiente presidente. Y hasta que el 6 de enero el nuevo Congreso certifique los votos que se acaban de dar del colegio electoral, no hay presidente. O sea, los medios de comunicación no pueden venir a decir que ya hay presidente cuando hay procesos abiertos. Hay fiscales que han denunciado abiertamente en los estados o a nivel federal, a nivel de todos los Estados Unidos, que esto tiene que investigarse, que se estaban siguiendo conteos, que se estaban admitiendo votos extemporáneos. Hay muchos cuestionamientos como lo que usted está diciendo, pero entonces, a ver,
A ver, Agustín, aquí estamos contra una maquinaria enorme que va a decir que es teoría de la conspiración, que son malos perdedores, que Trump es aquí, que Trump es allá. Todo el mundo se ha aventurado, y coincidencia o no, todos con la misma línea, ¿verdad? Usted ve a Maduro, usted ve a Evo Morales, usted ve todo un sistema que andan juntitos siempre por todo el mundo. Aquí el PAC se aventuró a decir Joe Biden, Kamala Harris y diputados del PAC celebrando también, y como si no conocieran la institucionalidad y la legalidad. Pero entonces, Agustín, ¿qué está pasando? O sea, si no es un tema nada más de Estados Unidos y Trump contra Biden, ¿qué está pasando y qué es lo que hay detrás y cómo se va a terminar resolviendo esto? Ya, efectivamente se han visto cosas espantosas. Como bien señalás, antes los medios de comunicación evidentemente hacían algunas anticipaciones. Bueno, acá por las tendencias, aquí podría ganar, no siempre en condicional, aquí estaría ganando este candidato o este otro. Ahora, digamos, fue increíble, ¿no? Había estados como Texas o como Florida, donde ya había ganado Donald Trump, y sin embargo, CNN no le daban los estados a Donald Trump. Ya estaba ganado. Digo, por el margen que quedaba de votos por escrutar y por la diferencia de votos efectivos para cada uno de los candidatos, aunque todos los votos que quedaban por escrutar fueran todos para Biden, ya no se podía dar vuelta. Entonces, el partido está terminado. Entonces, ¿qué se suele hacer? Bueno, se dice, ya está, este es un estado rojo o este es un estado azul. Ahora, a mí me llamaba la atención porque yo veía, ya ganó, ya no hay más que escrutar, ya se acabó. ¿Y por qué no se lo dan a Trump? No le daban ni Florida ni Texas. Entrabas por Google, que Google también hoy es un medio de comunicación, cuidado. Google hoy es un medio de comunicación como cualquier otro. Uno ingresa, por ejemplo, elecciones de Estados Unidos y Google te ponía en pantalla su propio mapa con el avance del recuento y tampoco le daba ni Florida ni Texas. Contrariamente, le daba a Joe Biden Nevada y Arizona, cuando en verdad todavía existía una disputa real ahí y donde efectivamente había que seguir contando la cuestión. Y hay otra cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención, que fíjate que siempre los puntos de inflexión, siempre los cambios de las tendencias, que fueron cambios pornográficos, o sea, fueron cambios muy poco creíbles, se dieron en la madrugada, se dieron cuando todo el mundo se fue a dormir. Este es el ABC de la corrupción, digamos. Espera que todo el mundo se vaya a dormir, mañana se levanta con un mundo totalmente distinto al cual vio cuando se fue a dormir. Entonces, la resistencia va a ser necesariamente mucho menor porque la persona se levanta, está planificando su día, está en otra cosa, quizás que ni siquiera se informa, quizás se informa recién por la tarde. Entonces, acá ha habido una irregularidad enorme. Vos me preguntás qué está pasando y yo tengo que dar una respuesta un poco más compleja, porque lo que está pasando, y después lo puedo explicar un poco más, es que estamos viviendo simulacros. No estamos viviendo ninguna realidad. Las elecciones en Estados Unidos no han tenido lugar. Ha sido un simulacro que se ha puesto en escena para nosotros para confirmar un escenario que ha sido previamente diseñado como real. Esto después lo puedo explicar un poco más. Digo, tiene una sustancia filosófica importante porque es darse cuenta que ya no vivimos más en la realidad, sino que vivimos en simulacros que han sido diseñados para que nosotros habitemos en ellos. Pero bueno, eso ya lo podemos hablar, digamos, en los próximos minutos. Agustín, precisamente, bueno, nada raro que pues por ahí aparezca que el programa Vecinos se unió a otros espacios de redes sociales donde se promueven las noticias falsas y que estamos promoviendo la mentira de que hubo fraude en los Estados Unidos, porque creo que esa ha sido la tónica de pues los medios de comunicación. Aquí en Costa Rica ya la gente sabe de quién estoy hablando, de cuáles medios estoy hablando, de cuáles periodistas estoy hablando, cuando pues inmediatamente sale alguien con una posición contraria al gobierno, contraria al sistema o contraria a lo que está pasando hoy en Estados Unidos, pues inmediatamente ponen a sus periodistas a trabajar y a correr para calificar como fake news
lo que se está comunicando, ¿verdad? Para pues poner como fake news lo que se está diciendo en algunos espacios. Supongo que en tu caso ya te han atacado, ya te han señalado por esto, porque has estado haciendo denuncias. De hecho, en los comentarios ya pues coloqué por ahí el link del video donde hablas precisamente de los muertos votando, ¿verdad? Ahí lo puse, la gente lo puede buscar en los comentarios, pero la gran pregunta, y es una pregunta que pues quizá pues ya todos tenemos la respuesta, pero es bueno que pues te demos la oportunidad de explicarla. ¿Por qué? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué lo que acabas de decir? Todo estaba planeado, todo estaba listo, todo estaba hecho y lo que se hizo fue un simulacro. ¿Por qué los medios de comunicación tan ferozmente contra Donald Trump? Y algunos de ellos desde la campaña veíamos en sus redes sociales el enfoque claro de 10 noticias, 9 con enfoque negativo hacia Donald Trump y la otra pues con enfoque positivo hacia Biden o digámoslo con un enfoque neutro. ¿Por qué incluso las redes sociales bloqueando al presidente Trump, en el caso de Twitter, bloqueando a cualquier otro? No sé si en tu caso, me parece que ya hiciste algún tipo de denuncia sobre también publicaciones que han sido borradas de tu Facebook, me parece, que leí ayer. Bueno, hablándonos un poco de eso, ¿por qué esa a ver, articuladamente, por qué medios de comunicación y redes sociales contra el presidente Trump y contra cualquiera que se atreva a defenderlo o a cuestionar el resultado en este momento? Primero que nada porque pueden, porque tienen el poder para hacer eso. Y esto es lo que primero hay que entender. ¿Por qué lo hacen? Primero que nada porque pueden. Los medios de comunicación nunca han tenido tanto poder en la historia de la humanidad como hoy. Medios de comunicación ha existido prácticamente siempre. ¿Qué es un medio de comunicación? Bueno, por ejemplo, señales de humo, ¿no? Es decir, no nos pensemos que los medios de comunicación son solamente la televisión y que los medios de comunicación son algo nuevo. El hombre siempre ha precisado comunicación porque el hombre es un animal que habla. Entonces, medios de comunicación es nuestra propia voz, por ejemplo. Nuestra voz comunica, entonces es un medio de comunicación. Ahora, lo que caracteriza al mundo contemporáneo es que la técnica y la tecnología comunicacional es totalmente inédita en cuanto a la capacidad de llegar a todo el mundo en un segundo. Eso no tenía ni las señales de humo, ni la paloma mensajera, ni las cartas, ni siquiera los telégrafos, ni los teléfonos. Lo que hoy existe es la capacidad técnica y tecnológica para atravesar la vida de todas las personas a través de las tecnologías de la comunicación, que ya no solamente se reducen a la televisión, sino sobre todo a las redes sociales. Hoy no hay persona en Occidente que no consuma medios de comunicación. Y esto es un poder increíble, es un poder mucho más potente. A ver, el dueño de Twitter tiene mucho más poder del poder que tiene un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. El dueño de Facebook tiene mucho más poder que todo el Senado de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, podemos recordar que hubo allí un comparecimiento de Zuckerberg donde se le preguntó por qué censuraba a la gente en su red social y admitió que era por criterios ideológicos, porque son de izquierda en Silicon Valley. Esa fue su respuesta y el Senado no pudo hacer absolutamente nada frente a la censura. Entonces, cuando hay ciertos individuos que son dueños de medios de comunicación que tienen más poder que los poderes formales del Estado, entonces, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Ahora, ¿qué buscan? Buscan implementar una agenda que es lo que se ha llamado genéricamente la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Básicamente la agenda que propende a un globalismo político, que vaya modificando la estructura política ya no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y esto, claro, va a decir, no, esto son teorías de las conspiraciones, esto no tiene... No, a ver, perdón, Agenda 2030. Está escrito. Y son documentos públicos. Agenda de la muerte. Por ejemplo, ONU, El Cairo, 1994. Bucarest, 1974. A ver, acá hay una agenda que se está imponiendo al mismo tiempo en todos los países, que corren el sentimiento nacional, es decir, derruyen, liquidan el sentimiento patriótico, liquidan la institución familiar, liquidan la fe de las personas, liquidan toda
toda sustancia identitaria, toda sustancia de identidad, incluso el propio sexo, incluso las propias relaciones de amor, liquida absolutamente todo el tejido social en el nombre de la deconstrucción. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los medios? Bueno, no son esos mismos medios los que han apostado esta agenda sistemáticamente desde hace ya varios años. No ha sido Donald Trump un escollo, no ha sido una piedra en el zapato para esta misma agenda. No nos olvidemos que Donald Trump llega y combate a la ideología de género, combate el abortismo, combate el negocio de la muerte, de financiando a Planned Parenthood, enfrenta a las izquierdas radicales, levanta la bandera de la familia, su gestión participa de las marchas pro vida, de las famosas marchas pro vida en Washington. Mike Pence va personalmente a esas marchas, apoya la libertad religiosa, apoya de nuevo una concepción patriótica de la vida en sociedad. Entonces acá hay una piedra en el zapato que hay que mover, y junto con los medios de comunicación y con los dueños de las redes sociales aparecen a celebrar el triunfo de Joe Biden, que por otra parte han financiado grandes financistas de esta agenda como George Soros, el hijo de George Soros, como por ejemplo Rothschild, lo hemos visto en internet, en sus propias redes sociales. Es decir, no es esto que yo estuve en una reunión privada, no, esto está en sus redes sociales totalmente público. Sale también a la carga la revista The Economist, que es la revista del establishment financiero, sale a festejar los grandes magnates de Wall Street, salen a festejar funcionarios de la ONU, salen a festejar los Rockefeller, salen a festejar los Ford, salen a festejar todo este establishment globalista que es el que necesitaba voltear a Donald Trump para seguir adelante con una agenda que se había frenado bastante en los Estados Unidos. Así que esa es la razón. Ahora, contrario a eso, hay presidentes como el de China, el de Rusia, el de Israel, el de Turquía, que son, a ver, no es cualquier persona, ni cualquier gobierno, ni cualquier economía. Incluso en algún momento han estado más cerca, en otros más lejos, porque contrario a lo que se ha manejado en la agenda, Donald Trump ha tenido la capacidad económica y de relaciones políticos internacionales de mantener relaciones y de estabilizar relaciones. Incluso, por ejemplo, recordemos la crisis de Corea del Norte, lo que acaba de firmar los tratados de paz en Medio Oriente. O sea, son gente que no ha felicitado a Joe Biden. Estos que le acabo de mencionar: Turquía, China, Israel y Rusia. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este silencio de acuerdo a lo que estabas hablando de las teorías estas de los escenarios que están corriendo allá en Estados Unidos? Porque, a ver, todo esto es nuevo. Yo puedo entender que la gente diga, esto es nuevo, está difícil de tragar, no sé, me sabe diferente, pero eso es una cosa, y otra cosa es que sea verdad o mentira. Hay pruebas y evidencias de que lo que está pasando es sumamente extraño, y Donald Trump se resiste a dar por terminado el proceso electoral. Más bien lo va a llevar a los estados judiciales, a la Corte Suprema de Justicia. Y ayer corría en redes sociales una foto del periódico, de un periódico allá en Estados Unidos, que en el 2000 decía: 37 días después, George Bush es declarado presidente de los Estados Unidos. A ver, explícanos esto de las teorías y qué es lo que está pasando, Agustín. Mira, a ver, Donald Trump, frente a todo lo que se dijo, yo no sé si ustedes se acuerdan que decían que Trump iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. O sea, parece que la gente ya se ha olvidado de ese tipo de estupideces que hemos escuchado en los últimos 4 o 5 años. Donald Trump, si gana las elecciones, va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Ganó las elecciones, prepárense porque Donald Trump es un loco, es un tipo que arroja misiles con la boca, es un gran monstruo guerrero que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ocurre que en las últimas décadas Donald Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos que no ha iniciado ninguna guerra. Obama, ¿sabés cuántos países bombardeó? 7. Y anticipadamente le dieron el Premio Nobel de la Paz. Porque, bueno, hay que ser sincero, porque era negro. Porque hoy lo que hay es hay una suerte de racismo invertido. Si antes el racismo consistía en decir es negro, por eso es malo, ahora el racismo consiste en decir es negro y por eso es bueno. Y en verdad, ser negro no te hace ni malo ni bueno. Sos un racista si pensás que un negro es malo por ser negro, y sos un racista si pensás que un negro es bueno por ser negro.
Bueno, así es como hoy opera la mentalidad que nos están imponiendo. Eso es un chip que se está imponiendo muy rápidamente, a tal velocidad que, como te digo, a un presidente como Obama, porque era negro, le dieron el Premio Nobel de la Paz y un par de meses después ya estaba bombardeando 7 países. Ahora, vos lo contrastás con Donald Trump y tenés un presidente que no ha iniciado ninguna guerra y hoy está nominado al Premio Nobel de la Paz y nadie sabe esto. ¿Por qué nadie sabe esto? Porque no lo cubren los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué hay cierto miedo en esa parte del mundo que vos estás mencionando? Porque saben que los demócratas van a modificar el esquema de relaciones internacionales. Saben que es muy probable que con los demócratas vuelvan las guerras. ¿Y esto se me ocurre a mí? No, lo han dicho en los debates. Le han cuestionado la política a Donald Trump de no haber hecho la guerra. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, en una parte del debate, Joe Biden dice, bueno, con ese criterio Estados Unidos no tendría que haberse metido en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y efectivamente había que meterse contra los nazis. Lo que está diciendo es, ahora hay un contexto en el cual equivale a la Segunda Guerra Mundial, totalmente falso, y por lo tanto hay que prepararse para la guerra. Y en un contexto de crisis, porque lo que estamos viviendo en todo el mundo es una crisis, la pandemia ha dejado huecos en todo el mundo, una guerra podría ser un muy buen negocio, no sé si te parece. Una guerra siempre ha sido un buen negocio en momento de crisis. Entonces, yo creo que hay cierto temor en ciertas partes del mundo porque ven la posibilidad, ven la hipótesis de un conflicto armado como una posibilidad real con los demócratas al poder, que han sido los que han guerreado en los últimos años en el mundo. Entonces, yo creo que las reacciones van por ese lado. Ahora, vos me preguntás por el antecedente también de Al Gore y Bush hijo, en el 2000. Efectivamente, allí hubo un tema también vinculado con un mal conteo de votos, intervino la justicia y más de un mes más tarde se declara ganador a Bush. La situación hoy es distinta, porque en ese momento en Estados Unidos tenías 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y tenías metafóricamente un cuarto poder, que era la prensa, pero metafóricamente. Hoy ese cuarto poder es mucho más poderoso que los otros 3 poderes juntos. Con lo cual, imagínate vos la hipótesis de que la Corte Suprema intervenga de aquí a 37 días y diga, no, en verdad acá ha habido fraude, Donald Trump es el ganador de las elecciones. Imagínate un escenario así, no creo que vaya a suceder, pero imagínate que suceda. ¿Qué vas a tener? El choque de 2 poderes. La narrativa constitucional, judicial del poder judicial frente a la narrativa de CNN, Twitter, el dueño de Facebook, el establishment multimediático. ¿Y quién va a ganar en esa puja? Vas a tener, ¿sabes qué? Una guerra civil. Ni más ni menos, una guerra civil. Exacto, totalmente de acuerdo, coincido, está difícil el escenario allá en Estados Unidos. Vamos a aprovechar para ir a un breve corte en menos de un minuto para que no se alejen de la transmisión. Todavía faltan varios detalles que queremos poner sobre la mesa y solo rectificar porque insistí en Israel, pero Israel ayer durante el día, Netanyahu a través de su cuenta de Twitter felicitó a Biden hablando de que tenía 40 años de conocerlo y que era amigo. Así que rectificar ahí nada más para que no generar confusión. Y vamos a aprovechar entonces este impasse. Dígame. Agregaría a México. Llamativamente, López Obrador no ha salido a pronunciarse al respecto. O sea, en esos estados que vos has mencionado, agrego yo a México. Sí, México ha sido muy comedido, sorpresivamente, porque todo el mundo esperaba que AMLO saliera más bien celebrando, y parece que no es así. Se ha mantenido a la expectativa y aún todavía no se pronuncia. Así que vamos a hacer un breve corte. Cuéntenos si quieren los segundos, menos de 50 segundos, para volver acá con esta transmisión que tenemos en Vecinos y nuestro invitado especial desde Argentina, doctor Agustín Laje. Ya regresamos. La conversación está muy interesante. Tomemos aire y regresamos en unos segundos. ¿Tiene algún problema con su cabello, con sus uñas o simplemente desea mejorar la apariencia de su piel? Su solución está en la clínica
Piel y Salud de la doctora Ángela Vargas. Somos especialistas en dermatología. Contáctenos en nuestras redes sociales o en la web como Centro Piel y Salud. Escríbanos al WhatsApp 8358-6375 o a los teléfonos 2296-3548 y al 2220-3255. Será un gusto atenderles. Vecinos para hacer grande a Costa Rica. Bien, todas las publicaciones del último mes. Bien, estamos al aire otra vez. Estábamos conversando precisamente fuera o en medio del corte, conversábamos con Agustín Laje sobre un tema interesante que ya le voy a consultar. Quiero recordarle a todos ustedes que, número uno, pues comparta esta transmisión. Todavía hay muchísima gente más que podría estar escuchando, que podría estar viendo y podría estarse haciendo un criterio diferente al que nos presentan todos los medios de información, que están muy alineados con una agenda, que están muy claros en cuáles son sus intereses. Y bueno, aquí nosotros traemos un enfoque pues particular y completamente distinto. También los invitamos a buscar la página Vecinos CR, si es que no está ya en este momento viendo la transmisión por esa página. Recuerde que se transmite en 3 páginas distintas: Fabricio Alvarado, Francisco J. Prendas Rodríguez y Vecinos CR. Lo invitamos a que busque la página Vecinos CR, le dé me gusta y se una a esta comunidad en la cual estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana compartiendo distintos temas. Hoy el tema es las elecciones en los Estados Unidos. En algún momento mencioné y conozco de primera mano, porque te conozco hace 3 años, Agustín, que en varias ocasiones las redes sociales han censurado publicaciones tuyas, han bloqueado pues tus redes sociales. No sé si es lo que ha sucedido en este caso, en el caso de las publicaciones que has hecho alrededor de las elecciones de los Estados Unidos y alrededor de lo que ha estado sucediendo, con denuncias como las que has planteado hoy, que los muertos votan, que hay irregularidades, que podría existir fraude. Bueno, que esto es algo que ya todos conocemos a través de otras redes también, que Donald Trump va a ir hasta las últimas instancias y bueno, ya veremos qué es lo que sucede ahí, sea que pues logre su objetivo o no. Pero la pregunta va en el sentido de tu caso particular como un denunciante que está llegando a muchos países y que tiene un alcance internacional. Si las redes sociales pues han tenido o han tomado esa actitud en tu caso particular, Agustín. Mira, infinidad de veces. A mí, digamos, las cuentas de Facebook me las han bloqueado infinidad de veces. Yo he llegado a tener 3 cuentas de Facebook al mismo tiempo porque me bloqueaban una, podía usar otra. Me bloqueaban esta otra, iba a la otra. Para cuando me bloqueaban la tercera, ya la primera la había podido desbloquear y así iba jugando en cadena, ¿no? Instagram me lo borraron 2 veces sin ningún aviso, sin siquiera haber alegado que yo había violentado ninguna norma. En Twitter he estado prácticamente 2 años sin poder subir ningún contenido multimedia, o sea, sin poder subir ningún video o ninguna fotografía, porque Twitter la bloqueaba de inmediato diciendo que era contenido sensible. Y finalmente, lo que me pasó ahora estos días, pues esto son cosas que pasan siempre, sistemáticamente desde hace muchos años, pero lo que me pasó, por ejemplo, ayer, es que ingreso en mi página de Facebook, que tiene, no sé, unos 420,000 seguidores o algo más o menos así, y todas las publicaciones de los últimos 30 días fueron borradas, absolutamente todas. La casualidad es que en los últimos 30 días el tema predominante en mi muro de Facebook era precisamente las elecciones en Estados Unidos. Entonces, ¿es una casualidad? Bueno, yo no tiendo a creer en que siempre las casualidades me toquen a mí, ¿no? O que siempre las casualidades le toquen a los conservadores, a la gente de la derecha. Y esto, aparte, teniendo a un tipo como Zuckerberg, que frente al Senado de Estados Unidos dice, sí, censuramos a las páginas que no son de izquierda porque nosotros somos de izquierda, que fue básicamente lo que dijo el Senado de Estados Unidos. Evidentemente esto no es una coincidencia, sino que es una intervención directa sobre nuestra libertad de expresión en las redes sociales. Y eso es peligrosísimo, porque a nosotros nos vendieron que las redes sociales eran la puerta hacia una nueva democracia. Que las redes sociales implicaban una pluralidad,
de pensamiento y que iba a, digamos, horizontalizar las relaciones comunicacionales, que íbamos a poder tener una democracia más participativa, algún día quizás una democracia directa. Bueno, fueron todas falacias. En las redes sociales o te disciplinás bajo la ideología de los dueños de las redes sociales o no la vas a pasar muy bien. Que es lo que, bueno, me ha pasado a mí, pero le ha pasado a mucha otra gente, incluyendo al propio presidente de los Estados Unidos, cuyo poder ha sido directamente proporcional a la cantidad de censura en Twitter. Lo repito, el poder del presidente de Estados Unidos ha sido directamente proporcional a la cantidad de censuras en Twitter. Cuanto más cerca estaba en los pronósticos de ganar Joe Biden, más censura se ejercía sobre la cuenta de Donald Trump. De hecho, ahora se está solicitando, por ejemplo, que esa cuenta sea directamente removida, que sea eliminada de la base de Twitter. Y esto es gravísimo, porque por ahí está pasando nuestro mundo, por ahí está pasando la política. Las campañas ya no son en la calle, la campaña política es en la red social, con lo cual eliminarte de la red social es prácticamente caer en una dictadura. Estamos viviendo virtuales dictaduras. Perdón, Agustín, pero ¿quién está solicitando eso? Que se elimine la cuenta del presidente Trump. Ya hay medios que generan opinión a través de sus periodistas diciendo que en verdad, más que seguir bloqueando las fake news, cuando el presidente Trump da tantas fake news, lo que hay que hacer es borrar esa cuenta. Y esto es terrible porque aparte, ¿quién ha dicho que el dueño de Twitter es el dueño de la verdad? ¿Desde cuándo ser dueño de Facebook es ser dueño de la verdad? Porque muchas de las publicaciones que nosotros hacemos, o si no te la censuran, si tenés la suerte de que no te la censuren, el propio sistema te coloca un cartel así de grande diciéndote, esta información es falsa, la verdad es esta otra. Digo, esto parece las dictaduras, digamos, distópicas de George Orwell, ¿no? Orwell en su novela 1984 nos hablaba del Ministerio de la Verdad, donde había gente que decidía qué era la verdad y qué era la mentira. Cuando vos vas a ver, además, cuáles son las páginas que te recomiendan páginas de personas que han mentido. Por ejemplo, la OMS. Ahora, para hablar sobre coronavirus, no podés remitirte a ninguna otra fuente que no sea la OMS. Pero cuando vos vas a ver lo que ha dicho la OMS, y la OMS ha mentido, o por lo menos se ha equivocado gravemente. Por empezar, nos dijo que este virus no se contagiaba entre personas. Por empezar, dijo que Donald Trump no debía cerrar las fronteras de Estados Unidos con Wuhan. Primero que las mascarillas no, después que las mascarillas sí, que las mascarillas no, y así que la cuarentena sí, que la cuarentena no. Entonces, ¿esta es la gente que es dueña de la verdad? ¿Gente que miente de esa manera o gente por lo menos que se equivoca de esa manera? A mí me parece gravísimo, incluso más. Cuando uno quiere ingresar en ciertos tweets de Donald Trump, directamente están bloqueados. Están allí, pero están bloqueados. Y dice, la verdad es esta otra. Bueno, yo quiero ver cuál es la mentira que dice Trump. No, tampoco podés hacerlo. Entonces, el mundo está cayendo en dictaduras comunicacionales que tienen a los dueños de las redes sociales en el poder, y la democracia así es totalmente imposible, totalmente imposible. Ahí hay alguien que me dice en el chat, entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Vos? No, por supuesto que no tengo la verdad yo. En la democracia hay libertad de expresión para todas las personas, porque en el debate público es donde uno se puede aproximar a la verdad. Pero cuando se censuran voces, no se nos aproxima a la verdad, sino que se nos aleja de la verdad. Ya decía uno de los padres de la democracia representativa, que fue John Stuart Mill, decía lo siguiente, que es muy importante para esta gente que dice, claro, si yo me quejo de que el dueño de Facebook se hace dueño de la verdad, entonces yo quiero ser dueño de la verdad. No, en absoluto. Lo que yo quiero es libertad de expresión, que es una cosa muy distinta. Yo no soy dueño de la verdad tampoco. Yo tengo sospechas, simplemente que quiero hacerlas públicas. Decía John Stuart Mill, cuando se le prohíbe la palabra a una persona, el mundo pierde una verdad. ¿Por qué razón? Bueno, evidentemente, porque si lo que esa persona tenía para decir era cierto, el mundo pierde una verdad. Pero si lo que esa persona tenía para decir era falso, el mundo pierde la posibilidad de refutar esa falsedad y por lo tanto contribuir a la verdad.
Siempre que se censura, por más que se censure lo verdadero o lo falso, lo que sale herido de la censura siempre es la verdad. Entonces, lo que estamos viviendo ya no es un mundo de verdad o de mentira, sino que es un mundo atravesado por los dueños de la verdad que nadie ha escogido para ocupar esa silla. Y cierro con esto. Estamos viviendo en el mundo también del fact-checking. Ahora, de la nada han pululado, han emergido como hongos estas organizaciones que dicen que chequean datos, ¿no? Entonces son los dueños de la verdad que chequean datos y te dicen, este mintió, este otro no mintió. Y uno, no sé por qué, cree automáticamente en los intereses de esta gente. Toda la gente, que yo conozco, se respalda en estas organizaciones y dice, no, fíjate que la organización X ha dicho que esto es verdad. Entonces es verdad porque la organización X es una organización de fact-checking. Cuando vos vas a ver quién ha invertido los últimos 5 años en prácticamente todas las organizaciones de fact-checking, de chequeo de datos, te vas a encontrar con un nombre. Ese nombre es George Soros. Y esos datos están en opensocietyfoundations.org. Precisamente, Agustín, a mí me llama poderosamente la atención cómo el mundo ha cambiado. Por eso se acordará cuando estábamos en la universidad, que uno de los fundamentos del periodismo era ir a verificar la fuente. O sea, usted no podía dejarse llevar por lo que le dijeran, sino que tenía que ir a verificar y tenía que contrastar, ¿verdad? Y ojalá de primera fuente, ver evidencias también, ver las pruebas. Ahora resulta y sucede que lo que se reproduce, lo que nos llega, ya viene súper filtrado. Lo que antes era persuasión, ahora terminó siendo manipulación, y que peor aún viene con intereses creados específicos. No solamente el orden, como se dicen las cosas, sino qué se dice y qué no se dice, ¿verdad? ¿Qué se interpreta? Hace un tiempo vengo mencionando una película que estaba muy exitosa en Netflix, que era El dilema de las redes sociales, donde ex ejecutivos de estas grandes empresas de Facebook, Twitter, Instagram decían, tenemos la conciencia intranquila, sucia, vivimos mal, estamos apenados, nos da vergüenza, porque reconocemos que nuestras decisiones, la forma en la que los algoritmos de estas redes sociales manejan los gobiernos, se han traído abajo repúblicas, dictaduras, han provocado hasta muertes por enfrentamientos en países producto de lo que pasa en las informaciones en estas redes sociales. Ellos decían, esto es peligrosísimo. Ponían el dedo sobre la llaga diciendo, tengan cuidado lo que creen, lo que hacen, lo que les dicen, cuestionenlo todo, verifíquenlo, tengan cuidado con los niños, con los jóvenes, tengan cuidado en sus países, las democracias como tal están en peligro. Pero entonces lo que acaba de pasar en Estados Unidos, y sigo remitiendo lo que nos hablabas de esos escenarios, de cosas que han pasado y no han pasado. Decías, las elecciones en Estados Unidos no han pasado. Bueno, nos corrieron escenarios, a ver qué pasa. Pero entonces, ¿cómo tenemos que entender este proceso de los Estados Unidos? ¿Qué viene por delante? ¿Qué hay que entender? Ábrenos los ojos, Agustín, a esta teoría para que la gente entienda que hay algo más allá. El problema es que la gente está creyendo cualquier cosa que le dicen, solamente porque se lo dijo fulano de tal en una pantalla, con un micrófono, porque lo escribió en un periódico que en otro tiempo tenía credibilidad, que en otro tiempo tenía importancia, y que ahora se remiten están viviendo de la renta de un pasado que ya no es real en este momento, ya no son creíbles, ya no son verdaderos, ya no tienen la verdad, ya ahora manipulan a conveniencia. Mira, yo no pido que la gente me crea a mí, ni mucho menos. Yo simplemente quiero tener, como decía recién, la libertad de dudar, ¿no? O sea, si yo no puedo dudar, no puedo pensar. Esto en cierta manera ya lo sabía muy bien Sócrates, ¿no? O sea, el origen del pensamiento está en la duda. Si yo no puedo dudar frente a algo, entonces a lo que a mí me arrebatan es la capacidad de pensar. Del otro, yo podré equivocarme o podré acertar, pero déjenme, por favor, pensar y expresar lo que pienso. Y entre las cosas que yo he expresado, ha habido, por ejemplo, una base de datos, que ha sido la de Michigan, donde aparecen gente muerta que vota. O, por ejemplo, ha habido gráficos donde se ve cómo se cargan mal datos. O, por ejemplo, ha habido confesión de veedores y observadores de los demócratas que admitieron que no les permitían observar, y de los republicanos también. Y todo lo que hemos hablado ya son indicios. Yo no sé si hubo un fraude monumental o no. Yo creo que hay muchos indicios de irregularidades. Y cuando tenés tantos indicios de irregularidades, lo que corresponde es que la justicia intervenga.
pero la justicia no puede intervenir porque las elecciones no han tenido lugar. Y esa es la gran hipótesis. Es una hipótesis filosófica. Es decir, no se tiene que tomar al pie de la letra en el sentido de que las personas no fueron a votar ese día. No, las personas sí fueron a votar ese día, pero fueron simplemente para confirmar una realidad que ya había sido diseñada. Entonces no era una realidad, sino que era un simulacro. Esto debe imaginarse de la siguiente forma para que quede más claro. Estamos viviendo en un mapa y no en un territorio. ¿Qué es el mapa? Bueno, el mapa es la representación del territorio. El mapa se dibuja después de que se tiene el territorio. Yo en el mapa trazo los contornos significativos del territorio para poder desplazarme por el territorio. Cuando vivimos en simulacros, ellos arman un mapa sin tener ningún territorio sobre el cual armarlo. ¿Se entiende? Y esto que parece abstracto se vuelve muy simple de entender cuando vemos qué ha pasado con las consultoras. ¿Qué ha pasado con las consultoras que han errado de esa manera tan pornográfica sus predicciones sobre lo que iban a ser las elecciones de Estados Unidos? Digo, porque todas estaban muy de acuerdo, que era una ola, la blue wave, ¿no? La ola azul, que Joe Biden iba a tener una victoria súper cómoda, que en los estados claves Joe Biden ganaba por un escándalo, por 8 puntos, 9 puntos. Había consultoras que le habían dado 12 puntos, CNN, por ejemplo. Entonces, todos segurísimos de que Joe Biden iba a arrasar en todos los estados clave por 8, 10, 12 puntos. ¿Las consultoras hacen un mapa o crean la realidad? Sería la gran pregunta. Los medios de comunicación, que vos me decías, antes en mi época los medios tenían que tener cierta objetividad. Hoy, ¿los medios quieren dar cuenta de la realidad o quieren armar ellos mismos la realidad? Porque yo tengo la sospecha, y esta es la hipótesis, en el fondo, de que tanto consultoras como medios de comunicación, como Big Tech, como redes sociales, lo que están haciendo es armar una realidad para entregárnosla como simulacro. Entonces, ¿es creíble este error tremendo de las consultoras? Después de que nos dijeron, no, ¿saben qué? En el 2016 erramos. Pero erramos porque teníamos unos problemas metodológicos que ya hemos ajustado y ahora sí pueden confiar en nosotros. Nuestra información es súper seria, súper científica, súper confiable. Esta va a ser la realidad. Joe Biden va a ganar por escándalo. Resulta que Joe Biden no gana por escándalo, ni siquiera es seguro que haya ganado frente a un montón de irregularidades, y todas esas irregularidades son desechadas como residuos. ¿Por qué son desechadas como residuos? ¿Por qué la gente dice, no, esto no tiene importancia? Porque en el fondo la gente desea vivir en el simulacro. Porque aceptar que uno puede estar viviendo simulacros es muy pesado psicológicamente. Es pesado psicológicamente sentirte un títere. Es pesado psicológicamente asumir que quizás hay personas que están armando una realidad que después te la venden como si fuese el mundo de Disney World, ¿no? Eso afecta. Entonces, el tipo agarra, prende la televisión, confirma, Joe Biden ganó, y en el fondo hay un cierto alivio, porque todo lo que vimos anteriormente no era mentira, era verdad, pero tampoco era verdad, sino que era la propia construcción de una realidad futuro. Esto yo sé que puede ser difícil, digamos, intrincado, medio abstracto, pero creo que es el estado en el cual hoy estamos viviendo. Esa es nuestra experiencia actual. Por eso no se comunica la irregularidad, por eso no se comunica la corrupción, por eso mucha gente, ¿sabés qué es lo que dicen? Y lo que me han dicho a mí, incluso gente muy seria, me han dicho, no, pero ¿cómo que en Estados Unidos va a haber corrupción? ¿Cómo que en Estados Unidos puede haber fraude? Estás hablando de Estados Unidos, la democracia más saludable del mundo, el país más libre del mundo. Y yo digo, cuidado, el país más libre del mundo, un país donde la gente no se anima a decir en las encuestas a quién va a votar. ¿Hay libertad en un país donde la gente no se anima a decir que va a votar un candidato, por ejemplo? ¿No? Digo, ¿desde cuándo Estados Unidos es la democracia más sana del mundo? ¿A cuántos presidentes se han cargado en Estados Unidos? Ya nos olvidamos de Kennedy, por ejemplo. Nos olvidamos del Watergate, por ejemplo. Nos olvidamos del año 2000, lo que vos recién decías, Al Gore y Bush hijo. ¿La gente tiene poca memoria? No, yo no creo que tenga poca memoria. Yo creo que nos encanta vivir en simulacros,
porque despertar a la realidad sería muy doloroso y nos llevaría a tomar medidas y responsabilidades individuales que en el fondo no queremos tomar, porque es mucho más cómodo estar regido por CNN, por Twitter, por Facebook, por las grandes cadenas internacionales, etcétera, 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 ¿no? Ahí, don Fabricio está sin micrófono. Vamos a tener que volver a ver la película The Matrix, la primera, don Agustín. Probablemente. Ese es un muy buen ejemplo, ¿te das cuenta? Eso es lo que estoy tratando de mira, lo ha sintetizado mucho mejor que yo. Esto es una suerte de Matrix, solamente que ya no, a ver, no hay ni un Neo, ni hay ni nada de esta gente que va y pelea, y no. Lo que hay es un mundo de fantasías, que es el mundo de los medios de comunicación, que es la Matrix, y dentro de medios de comunicación no está solamente el diario y la televisión, están también, insisto, las redes sociales, nuestros celulares que nos acompañan todo el día, las 24 horas, y nosotros vivimos en esa realidad, pero hay una realidad afuera, y hay mucha gente que ya está confundiendo los dos dominios, ¿no? Entonces sí, estamos entrando muy rápido en una Matrix, tal cual, eso es. Iba a decir precisamente que, bueno, ante un programa como este, donde sería imposible leer todos los comentarios, agradecemos la participación de muchísima gente que ha estado comentando, que ha estado dando sus ideas y bueno, y que incluso en algunos de ellos han dicho, bueno, prepárense porque los van a atacar y los van a acusar de ser promotores de noticias falsas, de fake news, de promover, como decía Agustín, teorías de conspiración, etcétera. Pero me parece que ha sido un programa sumamente enriquecedor para mostrar otro panorama que los medios de comunicación no muestran. Y creo que una de las mejores maneras de nosotros, los ciudadanos comunes, medir lo que está pasando es, bueno, póngase a ver quiénes son los que están celebrando, porque una cosa es felicitar por el resultado y otra cosa es celebrar el supuesto resultado. Bueno, póngase a ver cada quien en su país. Nosotros ya tenemos aquí varias muestras de quienes han celebrado el triunfo, particularmente dos partidos políticos que son el partido de gobierno del PAC y también gente de Liberación Nacional que ha estado celebrando el triunfo de Biden, cuya agenda pues ya aquí ha estado también pues siendo analizada por Agustín. Agustín, como para ir cerrando, bueno, ¿qué podemos esperar, por lo menos desde tu punto de vista, lo que has analizado, lo que has visto, qué podemos esperar para las próximas semanas, para los próximos días en relación a lo que se ha dicho, lo que los medios de comunicación dicen y celebran, lo que ha dicho la campaña de Donald Trump también? Evidentemente este tema va a terminar siendo definido en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y bueno, en este momento nadie podría decir se va a resolver a favor de Trump o a favor de Biden, ¿verdad? Mira, yo tengo que ser realista y mi realismo es un realismo pesimista. Según mi análisis, y ojalá esté totalmente confundido para aquellos que dicen que si yo soy dueño de la verdad o que no, ojalá yo esté totalmente confundido, pero según mi análisis, hoy el poder supremo, el verdadero soberano, son los medios de comunicación, las Big Tech, las ONGs, la farándula y toda esta gente, ¿no? Que fueron los que declararon ganador a Joe Biden. Eso desencadenó otra serie de trastocamientos de poder que llevó a mandatarios de muchos países a felicitar a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Eso ya lo hemos comentado. Ahí tenés otro factor de poder, estados que te reconocen como presidente. Y si a eso le sumás, cómo ha venido reaccionando el Partido Republicano, también te vas a dar cuenta que el propio Partido Republicano le ha estado soltando muy rápidamente la mano a Donald Trump desde que los medios de comunicación declararon victorioso a Joe Biden. Entonces, ese es el poder, ¿no? El medio de comunicación dice quién ganó la elección, genera una reacción en el resto de los estados del mundo y genera una reacción en el propio partido del presidente, que le suelta la mano. Ahora, dentro del partido republicano tenés la facción de Trump, que es MAGA. MAGA es la gente que responde a Trump, que es la gente que sigue peleando. ¿Esto va a llegar a la Corte Suprema de Justicia? Muy probablemente, es probable. Ahora, la Corte Suprema de Justicia
puede tener un efecto político de verdad, un efecto político real en esta coyuntura? Yo no lo creo. Y creo que si lo quisiera tener, como dije hace un rato, supongamos que la Corte Suprema dice, sí, esto fue irregular, esto fue un fraude, en verdad el presidente fue Donald Trump, vas a tener probablemente una guerra civil. Lo que hemos visto con George Floyd, que desencadenó miles de manifestaciones muy violentas, cuya violencia fue también sistemáticamente negada por los mismos medios de comunicación, violencia de la cual nos enterábamos a través de redes sociales mientras los videos los permitían subir porque muy rápidamente los censuraban. Esto que vimos con George Floyd va a ser un 5% o menos quizás de lo que podríamos ver de violencia en Estados Unidos si la Corte Suprema pretendiera revertir lo que los medios de comunicación ya han declarado como la realidad, que no es más que un simulacro. Entonces, yo no soy un gran optimista. Creo que las opciones son o guerra civil o, bueno, Joe Biden presidente por 4 años. Y Joe Biden presidente con Kamala Harris, que en verdad sería, ahí empezaría la discusión, ¿quién tiene el poder? ¿Joe Biden o Kamala Harris? Y la línea de izquierda radical de los demócratas. Yo me inclino a pensar que la va a tener la línea radical de los demócratas, la línea más de izquierdas. Creo que Joe Biden ha sido un títere y creo que nuestros países van a ser totalmente afectados por un presidente así y por una gestión así, en cuanto a que vamos a tener más agenda de género que nunca, más financiamiento LGBT que nunca, más IPPF, más Planned Parenthood, más aborto que nunca, vamos a tener más globalismo que nunca, vamos a ver socavada la soberanía de nuestros estados-nación más que nunca, vamos a ver políticos comprados por Estados Unidos a través de USAID, búsquenlo, es la agencia que condiciona políticas públicas en el extranjero de los Estados Unidos, vamos a tenerla metida más que nunca en nuestros países, porque lo que va a hacer el Partido Demócrata va a ser revertir la contraofensiva patriótica que durante 4 años procuró dar Donald Trump. Y esa contraofensiva demócrata, esa contraofensiva de los demócratas que se viene contra América Latina, yo creo que va a ser brutal y vamos a tener que estar listos para darles combate. Esa es la consigna final, estar listos para seguir con nuestra resistencia como siempre lo hemos hecho. Gracias, Agustín. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, de verdad. Hoy la gente está pues muy satisfecha, participando mucho. De todo, como siempre, se encuentra uno en estas transmisiones, ¿verdad? Desde gente que pues escucha respetuosamente y comenta respetuosamente hasta pues otro tipo de gente que pues también está participando muchas veces, dicho sea de paso, bajo cuentas falsas, porque para insultar pues normalmente lo hacen sin dar la cara. Pero no hay problema con eso, porque en todo caso lo importante es que han estado acá y que han estado oyendo estos argumentos, que me parece es importante también que la gente los escuche y que no los van a escuchar en los medios tradicionales. Más bien esperamos que en cualquier momento los medios tradicionales salgan ahí con alguna nota tratando de deslegitimar lo que aquí se dijo, pero me parece que es muy importante y repito, la gente tiene que escuchar todas las aristas, todos los argumentos, independientemente de lo que vaya a pasar al final de esta historia. Gracias, Agustín, de todo corazón. Francisco, nos vamos. Así es, nos vamos. Me quedo con una reflexión final agradeciendo a Agustín, que allá son en mediodía, me parece, ya en Argentina, ¿verdad? Así que un saludo grande, espero que estés muy bien, un excelente final de año para vos, Agustín, muy buenos planes y proyectos y que todos se realicen para el próximo año. Seguir adelante, porque hay mucha gente que espera siempre el análisis y el aporte tuyo, Agustín, así que un abrazo a la distancia. Y a todos los amigos lo que les decimos es, ¿realmente ustedes creen que les están diciendo la verdad? Realmente cuando alguien se pone frente a una cámara, se pone frente a un micrófono, se pone a escribir en las líneas de un periódico que en otro tiempo construyeron credibilidad, ¿usted realmente cree que esa gente le está diciendo la verdad? Y si dijeran en este momento que nosotros estamos mintiendo y hacemos fake news, ¿realmente estamos mintiendo y haciendo fake news? ¿O más bien estamos poniendo sobre la mesa la otra parte de lo que no dicen esos medios de comunicación a conveniencia? Porque hay una diferencia. Ellos tienen intereses creados. En el caso de nosotros tenemos simplemente el interés de que todos podamos tener libertades garantizadas y que podamos seguir discutiendo las verdades sobre la mesa, todos los puntos de vista, o simplemente usted quiere que lo manipulen, que lo persuadan. Entendemos que es difícil salir de la zona de confort, que como decía Agustín, quizás es más fácil, más cómodo, dar por un hecho que lo que dicen es verdad y se acabó. No tengo que esforzarme en cuestionar, en pensar,
en ver alternativas, incluso en ver si eso me está afectando o no, lo que me están diciendo. Simplemente pasó y me acomodo. Y eso es la carta que ellos juegan. Dígalo, que tarde o temprano la gente se va a quedar acostumbrando y se va a olvidar de lo anterior, aunque eso signifique estar peor. Lo que a ellos les importa es que usted esté desarmado, que no piense, que no hable, que no cuestione, que no se organice, que no haga nada. Y cuidado, que no será la primera vez que cosas que pasan en Estados Unidos se manifiestan en el resto de otros países y también en Costa Rica. Así que tengamos mucho cuidado con los medios de comunicación, cuidado con lo que nos ponen a pensar, a decir y a creer, y sobre todo cuidado con denunciar a nuestras libertades. Nos vamos. Queridos vecinos, un abrazo fuerte, grande y especial para todos. Que Dios los bendiga. Recuerden que aunque todo parezca estar mal, al final todo va a estar muy bien. Chao. Chao. Un abrazo. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.